Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este cuarto programa de la semana. Les recuerdo todas las plataformas en las que pueden acompañarnos. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en Facebook Live de Noticia Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr. Ese programa lo pueden observar esta noche en Canal 2 y lo pueden a las 7:30 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 en Monumental, la radio de Costa Rica. Desde hace 2 semanas tenemos habilitado también que usted puede descargar el podcast de Matices desde Spotify o desde iTunes o desde Google Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy invité a la diputada de Liberación Nacional, doña Karine Niño, que está con nosotros. Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo está, don Randall? Muchísimas gracias por esta invitación, este espacio. Bienvenida nuevamente. Gracias. Para hablar más temas que no son cooperativas. Porque es que ya había venido, pero habíamos solo hablado de cooperativas. Así es, y hay muchísimos temas que podemos hablar. Ese día la verdad que la disfruté muchísimo. El espacio que me diste, yo creo que es importante poder comunicar las realidades que se viven en la Asamblea Legislativa a través de diferentes medios, y este es uno de los principales. ¿Qué tal su primer año en Asamblea? Bueno, ha sido un año muy bonito, de muchísimos cambios, de muchísimo que aprender. Quisiera uno poder tener más tiempo para poder transmitir todo lo que uno vive. Es increíble lo que se trabaja en la Asamblea Legislativa. Y bueno, aprendiendo. Yo siempre digo que estar en la Asamblea Legislativa no me cambio por nada, aunque hay muchos temas que la gente no ve tal vez detrás de telones. Pero esto es como sacar 2 maestrías, 3 maestrías por año. Porque hablas de 1000 temas al mismo tiempo y te obliga a estudiar, te obliga a entender, te obliga a ser responsable. Y bueno, el que no saca el provecho al respecto para poder transmitirlo a la ciudadanía, pues entonces está totalmente equivocado. ¿Qué es lo más lindo que tiene la Asamblea? Tener la posibilidad de estudiar los temas y poder transmitirlos con realidades concretas. Eso no lo hacen todos. Bueno, esos son los cambios que hay que hacer en la política, y más que eso son los cambios que hay que transmitir a la población, porque creo fielmente que la dignidad del funcionario público se debe devolver, y eso es a través de las personas, no es a través de un partido o de lo que se diga de hacia afuera. Es totalmente de la actitud de cada persona como pueblo también. Pero a veces no se siente un poco sola en eso, es decir, usted agarra un proyecto, lo analiza, va y se sienta en su curul y habla con conocimiento de causa del proyecto, ¿lo defiende o no lo defiende? Y después se levanta alguien que no leyó nada y se lanza con 4 ideas que usted sabe que no corresponden a la realidad. No se siente abrumada, abandonada en esa labor legislativa de decir, yo estudio un montón y resulta que llego y de los 57 hay un montón que pueden obstaculizar ese procedimiento, que no saben nada del proyecto. Bueno, justamente qué dicha que menciona ese tema, porque lo que uno le dice en la calle, bueno, es que ustedes los diputados están ahí, los 57, y de repente no están ni siquiera sentados, no ponen atención. El trabajo del diputado, incluso para mí, el tema del plenario es estar presente, pero el trabajo del diputado es antes, durante las comisiones y desde el despacho, tanto recibiendo audiencias, visitando compañeros, hablando con asesores, estudiando los temas, y normalmente sabes, cuando llegas a plenario, cuando ya el proyecto fue dictaminado y sube plenario, normalmente sabes quiénes están a favor y quiénes están en contra. Entonces ahí es el momento de que uno,
cuando no están viendo en cámaras, se levanta y habla con los compañeros diputados para explicarles lo que uno ha estudiado, porque también es claro, y el que diga que se estudia todos los proyectos está mintiendo, porque es imposible, no hay poder humano, o sea, y esto es una realidad de que usted pueda saber qué está pasando en absolutamente todas las comisiones. Incluso hay un tema que para mí es increíble, que la gente vea que un diputado es bueno por la cantidad de proyectos que presenta. Muchas veces son proyectos la gente que nada y más, los diputados. Sí, pero cualquiera, porque incluso han sacado notas de que el mejor diputado, el que presentó 100 proyectos, y yo me pregunto, ¿cómo hacen para hacer 100 proyectos? Si yo a veces duro un mes completo haciendo uno y me doy cuenta que el proyecto no lo puedo presentar. O sea, ¿en qué momento pueden analizar los proyectos y además la responsabilidad de presentar proyectos que tenemos obligatoriamente que analizarlos y estudiarlos para decir, ¿es viable o no es viable? Le entiendo, pero no me contestó si se siente abrumada porque otros compañeros no estudian. Yo creo que cada quien reacciona a su manera, ¿verdad? Cada quien, yo no puedo pretender de cambiar a la gente, el que cambia es uno. Entonces, si yo cambio y estoy haciendo las cosas diferentes, las personas se contagian de lo que uno realiza. Y bueno, contestando concretamente, pues sí, a veces uno se abruma y uno dice, ¿cómo están diciendo esto si eso no es lo que dice el proyecto? O eso no es la realidad, eso fue que le contaron. Y esas son las irresponsabilidades que a veces cometemos, pero no solo en el tema político, yo creo, no solo en el tema de la Asamblea Legislativa, yo creo que eso es una realidad en cualquier escenario. Y ahí está el poder que uno pueda tener de ir a explicarle al compañero diputado y hacerle cambiar de posición o poder entender de otra perspectiva. Y en esto me trae a colación mi primer proyecto de ley, con el sentido social, la razón por la cual los diputados estamos en la Asamblea Legislativa, que fue el proyecto yo le digo proyecto de Humará, un proyecto donde se le dio seguridad de vivienda a 30 familias, más de 115 personas en una ubicación en donde los iban a ser desalojados de manera injusta por una situación jurídica. Y en su momento el proyecto pasó a primer debate y en segundo debate me entero que había posiciones en donde el proyecto me lo iban a archivar en su mayoría. Logré sacar el proyecto en ese momento del plenario, ponerle pausa, mientras podía yo conversar con cada uno de los compañeros diputados. Los compañeros diputados, muchos me decían, bueno, es que el asesor me dijo, sí, pero el asesor está hablando de manera de su técnica legislativa, hay que salir a la calle y podemos crear jurisprudencia. Entonces, es esa capacidad de ir a explicarle a nuestros compañeros la situación real de los proyectos. Hay veces que definitivamente uno dice, ya no va a pasar, por una cuestión de su punto de vista o de su grupo o por sus creencias o sus coyunturas. Hay cosas en las que definitivamente no hay nada que hacer, pero sí al menos hay que hacer el intento y tratar de marcar diferencia. ¿Qué es lo más bajo y feo que tiene la Asamblea Legislativa? ¿Qué son esas preguntas, Rantan? Yo creo que en este momento no podría decirte algo que yo hubiera vivido hoy. Pero sí, lo que a mí más me ha afectado es la falta de desinformación. Es apelar a los sentidos más vulnerables que tiene el ser humano. ¿Cómo el cuáles? Sentido de la ignorancia, Ajá. el sentido y apelar al odio, a las discrepancias, a la desinformación, que hoy en día ha sido la consecuencia en donde los únicos beneficiados al final han sido, los perjudicados ha sido el país en su totalidad y los beneficiados fueron los que pudieron pasar a segunda ronda. Y esa coyuntura siguió dándose a lo largo del tiempo y a veces, y lo vemos hasta incluso dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Hay odio en la Asamblea Legislativa? Yo no digo que es que hay odio, sino que se acrecenta el odio hacia la ciudadanía. Hay una desinformación consciente. Y además tenemos sí, por supuesto, y lo he dicho públicamente en plenario. Se llama una manipulación. Y además tenemos la responsabilidad, porque eso fue lo que en algún momento, mi frustración, una de las veces que yo estaba en plenario y que hice una manifestación fuerte, es la molestia que me da de
muchísimos diputados que tienen acceso a muchos sectores y de levantarse y decir las cosas concretas y directas, que vayan y no aclaren los temas y más bien acrecenten esas divisiones. Eso no es justo para la ciudadanía, porque lo que hace es acrecentar divisiones y en eso yo no lo comparto. Yo creo que una de nuestras responsabilidades es salir a la calle, manifestarle a nuestros ciudadanos cuáles son las realidades, y además también se desvirtúa muchas luchas que se dan hoy en la calle, porque yo no voy a decir que muchas de las luchas que se dan hoy en la calle son totalmente reales y necesarias, pero hay un sector que está desmeritando esas luchas por desinformación a la ciudadanía. Hay manipulación, hay diputados que manipulan a la opinión pública. Sí, claro. En cuanto a lo que usted acaba de decir, y hablando de la coyuntura país además, porque tenemos protestas activas en este instante en el territorio nacional, ¿cuáles son los grupos que se aprovechan de esos legítimos reclamos? Me parece haberlo entendido así, que hay grupos que se aprovechan de los legítimos reclamos de algún sector de la población para obtener réditos políticos. ¿Cuáles le parece que en esta coyuntura son esos grupos? Bueno, aquí hay una evidente situación, que es que el gremio sindical lo han desvirtuado. Yo estoy totalmente a favor que los sindicatos deben de existir para luchar con sus derechos, pero eso se ha utilizado para luego hacer alianzas, incluso lo vemos recientemente con las solicitudes de algunos de los gremios, con alianzas incluso metiendo hasta temas religiosos, que claro, yo soy súper creyente, y incluso puedo decir que soy muy practicante de mi religión, pero creo que en la política no podemos enredar temas, y hoy hay gremios que han utilizado diferentes distorsiones para... Los sindicatos son uno. Pero parte de los sindicatos. No te voy a decir que todos los sindicatos, porque ¿Cuál yo parte? creo, bueno, de manera directa, me parece que don Albino no está haciendo una labor a favor del pueblo de manera de informar cómo son las realidades. Okay, Además, don Albino está utilizando a los grupos con reclamos legítimos para obtener un beneficio. Por supuesto, y no los informa de manera directa. Incluso si hay algo, yo soy madre, y si hay algo que a mí me duele es la desinformación para los mismos estudiantes, a los mismos jóvenes. Ellos son el futuro de nuestro país, y si nosotros los adultos no les damos las herramientas y las informaciones correctas, ¿qué estamos construyendo? Entonces sí, don Albino, yo creo que don Albino tiene que renovarse, tiene que haber gente nueva, gente que de verdad luche por los principios para los cuales nacen los sindicatos. Entonces ese es un ejemplo de manera concreta que no me parece que es la vía correcta. ¿Los partidos políticos, en lo particular Nueva República y Restauración Nacional? Bueno, podría decirte que los partidos políticos salen también muchas veces, depende de las coyunturas, y lo dije anteriormente. Justamente estas cortinas de humo que han salido de una y otra razón, hoy en día lo que ha hecho es dividir a la sociedad y no atender los temas importantes. Háblame entonces, por ejemplo, en la última campaña, ¿alguien hablaba de seguridad ciudadana? No. ¿Alguien hablaba de los temas graves económicos? Alguien hablaba incluso de los cambios que habría que hacer en el sector de educación. No, porque nos tiraban cortinas de humo para tapar muchos temas, y entonces dividían la población. ¿Y quiénes fueron los beneficiados? Los que pasaron a segunda ronda. Entonces parece que la actitud irresponsable es lo que da réditos. Entonces ahí... El populismo. Sí, el populismo puro. El populismo puro, porque es muy fácil decirle a la gente lo que quiere oír. Lo más difícil es decirle a la gente lo que no quiere oír, pero la realidad. Entonces mañana se enojan porque las cosas no se las dijeron o no se las explicaron de manera concreta. Y además, yo sí quiero ser muy contundente, porque lo he dicho y utilizo una frase de que es muy fácil la protesta sin propuesta. Vemos protestas y protestas muchas veces a lo largo de la historia, compañeros diputados incluso, o de políticos, que resulta que cuando llegan al puesto no pueden cumplir lo que han dicho, o bien no han hecho una propuesta que sea real
y que pueda ser aplicable. Entonces termina siendo, todo se va en discurso, todo se oye muy bonito, pero al final nada es concreto, termina siendo como un espejo, o sea, todo lo que se ve, pero detrás del espejo no hay nada. Le pregunté sobre los dos partidos porque el viernes pasado, que me gané con lo que dije, una referencia directa a mí en una conferencia, bueno, no hay conferencia de prensa, un video en Facebook Live que hizo don Fabricio Alvarado, es porque yo pedí en la mañana que por favor los partidos políticos no se metieran al tema de las protestas estudiantiles y las protestas de los transportistas, porque lo que iban a generar era deslegitimar los reales problemas y le iban a generar ruido a esos grupos, como me parece a mí que finalmente pasó. Y leyendo lo que usted me está diciendo, usted también cree que pasó. Por eso le pregunto si esos dos partidos se aprovecharon de la coyuntura para intentar sacar réditos, pero ensuciaron la del diálogo. Me parece una irresponsabilidad. Y me parece y lo voy a decir de manera concreta, sí, me parece una irresponsabilidad, eso no debió haberse dado. Como también recordemos las huelgas pasadas, cuando veíamos diputadas del PAC, en el frente de un Carmen Muñoz, que después fue viceministra, don Claudio Monge. Y también lo podemos hablar de lo que fue en su momento, cuando en su momento fue el Frente Amplio. Entonces, esas son al pueblo se le olvida. Y esas son las consecuencias de las irresponsabilidades que se han tenido a lo largo de la historia. Pero usted me preguntaba qué es de lo que más me cuesta, o lo que más me duele, o lo que más me enoja. Ajá. Sí, te puedo hacer una lista gigante de lo que más me enoja. Más de 18 puntos, como la de los sindicatos. Podrían ser más, sí. Sí. Sí, como la lista del niño de más ellos. concretas. Pero pueden ser tal vez más concretas. Pero sí lo que más me enoja es sacar beneficio propio a costa de la irresponsabilidad de lo que decimos con las palabras. ¿Y la fracción cómo está? Porque el 1 de mayo le quisieron dar una imagen al país de una unidad absoluta. Uh-huh. Es decir, don Roberto propone a don Carlos Ricardo para presidente de la Asamblea, lo candidatea, en la conferencia de prensa no la da don Carlos Ricardo, sino don Carlos Ricardo con el partido atrás, pero no solo con el partido atrás, sino con una diputada que había sido muy crítica de él al lado, con representantes del comité político del partido al lado también, y con don Antonio Álvarez, que ese día yo, después se lo dije a él, así que no estoy haciendo una broma a sus espaldas, dije que era el 1 de mayo de resurrección. Es cierto, están tan unidos. Bueno, Liberación siempre, de lo que uno le comentan, pero ahora yo te puedo decir en lo que he visto en este año, Liberación siempre ha sido de representantes con liderazgos. Entonces, por supuesto, que dentro de los liderazgos y con egos. Hay puntos de vista fuertes. O sea, no, si bien es cierto, nosotros somos un partido unido, una fracción unida, como todas las familias, y siempre lo hago con comparaciones, como todas las familias tenemos nuestras discrepancias y nuestros puntos de vista, pero los resolvemos. Entonces, sí estamos unidos, y el tema de que dijo al principio de Carlos Ricardo, yo mantengo que Carlos Ricardo es de los mejores diputados que hay hoy en la Asamblea Legislativa. Y el que quiera decir lo contrario es un irresponsable, porque hoy en día estar en la Asamblea Legislativa no es un tema fácil. Y Carlos Ricardo tiene conocimiento de los temas y tiene manejo político, entonces tiene experiencia, pero al mismo tiempo es una persona que escucha, y en eso yo sí tengo que ser concreta y directa, que la fracción siempre le dio el apoyo a Carlos Ricardo, sabiendo el liderazgo que él tiene. Que fungió casi como un ministro de la presidencia a la sombra durante la discusión del plan fiscal. Eso es uno de los elementos que a mí más me llama la atención de él y de la fracción de Liberación Nacional. Es decir, y se lo digo a usted porque usted ha apostado por el mensaje de una oposición responsable. Sí, casualmente ayer hablaba de ese tema, y volviendo a lo que dijo antes, sí, que hay muchas cosas que a uno le duelen, que le frustran. El eslogan de oposición responsable fue una posición que sostuvimos nosotros desde que tomamos las curules, porque si hoy en día no fuera por la Asamblea Legislativa, que la mayoría de las propuestas de cómo está este gobierno caminando vienen gracias a la Asamblea Legislativa y gracias a la mayoría de los diputados, porque el gobierno no podría hacer nada con 10 diputados, es que medio se mantiene el gobierno. Si no fuera por la Asamblea Legislativa, y nos devolviéramos a las asambleas anteriores, este gobierno con el capitán o con los tripulantes que está llevando, el barco estaría peor de como está. Y lo digo de manera directa. Y es doloroso incluso a veces de ver titulares, porque
gente no tiene por qué saberlo, a donde dice, gobierno aprueba ley. Y uno dice, gobierno aprueba ley, ¿quién se estudia los proyectos? ¿Quién hace los textos sustitutivos? ¿Quién pasa horas buscando información de especialistas de todos los temas para ver si lo que uno hace es correcto y cómo mejorarlo? Ah, no, pero es el gobierno el que hace las leyes. Entonces, con el tema de Carlos Ricardo, para él debe ser bastante frustrante, teniendo la experiencia política, el conocimiento de ver que las cosas no caminen. O sea, hay que ponerse también los zapatos de él. O sea, es muy frustrante ser oposición cuando uno tiene como partido político el don de gobernar, o sea, sabe lo que es gobernar, no es un tema de improvisación. El caso de él no es un tema de improvisación, ha estado ahí y que las cosas no caminen. Sin embargo, yo creo que es injusto decir que él ha fungido como un ministro de la presidencia. Él ha fungido como un ciudadano y como un político que quiere ponerse, que se puso la bandera al país. ¿Por qué le parece injusto decir que porque fungió como ministro de la injusto, presidencia? porque no le corresponde. Ese título tiene el Rodolfo Pisa del Partido Unidad Social Cristiana. Bueno, sí, pero en la discusión del plan fiscal defendía con mucha más fuerza, era el vocero prácticamente de la defensa del plan fiscal, don Carlos Ricardo. Bueno, yo creo que eso más bien podríamos darle vuelta. Qué doloroso para el Partido de Acción Ciudadana que no tenga una persona que por más que los llamaban, que no podía explicar bien los temas. Pero Carlos Ricardo, creo que lo que él hizo fue mantenerse en una postura de decir lo que él estaba viendo y estaba analizando. ¿Usted ha ayudado al gobierno, doña Karine? Yo no es que he ayudado al gobierno, yo he ayudado al país. Y lo he dicho 1000 veces, el presidente me ha tenido al lado las veces que sean necesarias, y él no puede decir que yo he tenido una actitud negativa a las propuestas positivas que ha hecho, pero sí me molesta la indiferencia con la que maneja hoy el gobierno con algunos diputados, algunos miembros o algunos políticos o personeros que han sido parte de poder sacar adelante este barco. Así ¿A usted la tratan con indiferencia? Sí, yo puedo decir que sí tratan con diferencia. Con mal agradecimiento. Sí, sí. De hecho, recientemente que usted hablábamos antes y tenía una misión de ir a la República Popular de China. Cuando volví con un ejercicio de la transparencia, a la primera persona que le escribí fue al presidente de la República y le dije que me gustaría que me atendiera, que quería comentarle los avances que se dieron para que pudiera darle continuidad. Y me dijo que salía del país y que eventualmente me iba a llamar el ministro Pisa. Le insistí que por favor me diera 45 minutos. Sigo esperando. ¿No le respondió siquiera? Ni siquiera me respondió. Después de eso, siquiera me respondió. Y el ministro Pisa tampoco me llamó. Tan es así que posteriormente el viceministro me escribió para algunos otros temas y que yo normalmente he acompañado al presidente en temas que he apoyado, desde temas de vivienda, temas de emprendimiento, y que incluso he llegado a dar iniciativas porque hay muchas cosas que no necesariamente se hacen con una ley de la Asamblea Legislativa. Es con propuestas políticas que puede hacer directamente el gobierno. El Ejecutivo se puede hacer las directrices correctas en diferentes áreas sin tener que pasar por un proceso legislativo. Me he reunido con la primera dama muchísimas veces y los he acompañado en muchos temas que saben que me compete a mí, tanto por estar en la Comisión de Económicos o porque presido de la Comisión de Internacionales o porque simplemente son temas que le he dado seguimiento. No los he acompañado recientemente. Y le dije al viceministro, dígale al presidente que sigo esperando. Me voy a encargar de eso. Sigo esperando. Entonces, esa indiferencia, esa apatía, a veces uno sí siente como no sé cómo decirlo, uno siente como una frustración que uno dice, wow, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es. Si estuvieran discutiendo el plan fiscal, ¿eso hubiera pasado? Oposición. Por supuesto que no. Pero bueno, uno no puede hacer las cosas, y así me mantengo y lo voy a sostener. Yo no puedo hacer las cosas pensando en lo que hagan los demás. Yo tengo que seguir mi norte, hacer lo que es correcto y seguir en esa. Pero cuénteme mejor lo de China. ¿Qué logró en China? O sea, ¿qué proyectos le quería usted presentar al presidente? Bueno, tuvimos una mesa, antes de irme de aquí,
yo tenía muy claro que había que ir a trabajar. El tema internacional se ha descuidado muchísimo. A veces creemos que el tema internacional no es importante. El tema internacional es uno de los pilares trascendentales de este país y hay que retomarlos. Entonces, la misión iba con cada miembro que era parte, tenía temas asignados de agricultura, de infraestructura, económicos. Antes de eso, me reuní con los diferentes ministerios, con los 3 más importantes me refiero que tuviera con relación al tema de China. Me reuní con el de Comercio Exterior, con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Agricultura. Con los 3 ministros conversé. Cuando llegamos a China me reuní con Procomer en China, con el encargado de Procomer. Y con cada uno de los ministerios que ellos ya habían ido a China en diferentes misiones, vimos cuáles eran los avances en los que estaban y qué estaba pendiente para que en esta mesa que se logró, que estas diferentes reuniones, principalmente una mesa muy importante, pudiéramos tocar estos temas para que hubiera celeridad en los temas. ¿Y por qué los diputados? Podrían decir más de uno. Bueno, porque los diputados, en mi posición, yo tenía reunión directamente con mi homólogo en la República Popular de China, que además ha sido uno de los países que muchísimo apoyo le ha dado a Costa Rica, y creo que no podemos dejar de lado las relaciones o los pendientes que se tienen, que además es un tema de seguimiento. Entonces ahí me di cuenta que habían pendientes de unos protocolos para autorización de unas exportaciones, que teníamos problemas incluso con exportaciones que se van hasta México. Entonces, bueno, cómo acelerar el tema de que se pueda lograr exportaciones desde el puerto Caldera. Bueno, se hablan del dragado que hay que hacer, porque ¿verdad? Las dimensiones de esos barcos no pueden llegar hasta Caldera. Bueno, y igual el tema de infraestructura, se habló el tema de la aplicación de la tecnología en el sector agrícola. Tenemos reuniones con el viceministro de Agricultura, con el vicepresidente de la Asamblea Popular de China, o sea, con el de innovación, con el de tecnología, con la de finanzas. O sea, fue una mesa de trabajo sumamente importantes, de muy alto nivel. Cada uno venía preparado con los temas de Costa Rica. Me reuní con mi homólogo directo, que es el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Es importante aclarar que en China la Asamblea Popular es la que toma las decisiones del país, y en el caso de mi homólogo, de todo lo que tenga que ver con relaciones internacionales. Entonces, nuestra posición era poder apoyar al gobierno para que se le dé seguimiento a los temas. Pues llego a China y por supuesto que vi situaciones que me dejaban, que molestaban a la República de China, y con respecto a Cancillería y otros más temas que quería presentárselos al presidente antes de presentar el informe de misión, que por supuesto esperé mucho tiempo, y ya una semana después presentamos el informe. Y bueno, son temas que que nosotros podemos caminar, avanzar, dejar la mesa puesta, pero ya esto le corresponde ya al Ejecutivo. Y bueno, ¿le parece mezquino el Ejecutivo? Sí, porque si no fuera por la Asamblea Legislativa, hay muchísimos temas que no podrían avanzar. Muchísimos. ¿Y el presidente mezquino? El presidente es indiferente. No mezquino. La indiferencia muchas veces tiene mezquindad. El presidente es mezquino. La presidencia es indiferente. Y si quiere decir mezquino, podría decir egoísta. Yo quiero preguntarle a usted si el presidente Alvarado le parece mezquino. Me parece egoísta, y podría decir que podría ser mezquino en algunos temas, como como en los temas con la Asamblea Legislativa. Y lo voy a decir directamente conmigo. ¿Con usted es mezquino? Sí, ha sido mezquino, relacionándolo con la indiferencia que ha sostenido. A mí me parece que dentro de las propuestas que ha asumido usted durante los últimos meses, tema de cooperativas, que lo hablábamos en los programas anteriores, un tema sobre empresas que le incumplan al Estado, yo sospecho, no sé si usted lo siente, esa es mi pregunta, que hay algunas voces que han querido ningunearla en la Asamblea Legislativa, doña Karine. ¿A mí? Sí. ¿En qué sentido? En que está saltando mucho y metiéndose en temas muy importantes, entonces que mejor que se quede quietita ahí. Bueno,
eso siempre va a pasar. Y yo creo que cuando... Pero usted siente que le pasa hoy. Cuando meto la mano más de la cuenta, la gente sí dice, bien, ¿qué estás haciendo? Porque, ¿sabe qué es la diferencia? Que desde que yo tomé la curul, yo me propuse un reto así a mí misma. Uno, devolverle el rostro humano a la política. Y eso es ir a las comunidades y poder salirnos de una burbuja o de estar solo legislando detrás de papeles. Dos, porque entonces a raíz de eso camino, todo lo que yo haga en la Asamblea Legislativa, todo mi camino ha sido siempre sustentado con documentos. Entonces, cuando yo me levanto en la Asamblea a hablar de cualquier tema, desde cuando hablaba de la municipalidad de Escazú, que los documentos me respaldaban, o cuando sucedió lo de la situación con la situación de la Cancillería, además de los nombramientos que me quejé, ¿verdad? Estudié para hacer una reforma de estatutos, pero llamé a sentarse en mi despacho a doña Epsi en aquel momento, y ella me dijo que yo estaba equivocada, que era un error mío, porque así era y así se hacía y que no era así. Bueno, entonces yo me puse a estudiar, tenía todas las actas de la Procuraduría que había contestado anteriormente, y bueno, yo no voy a levantarme en la Asamblea Legislativa, en el plenario, simplemente porque voy a golpear la mesa y ya está, sin ningún fundamento para después borrar el post o el tweet. Pero eso la hace la piedra en el zapato para mucha gente. Sí, se me hace la piedra en el zapato para mucha gente, incluso de manera directa, porque hay que hablar las cosas como son. En algún momento he tenido conversaciones donde me dicen, usted sabe que tiene muchísimos enemigos, ¿verdad? Por lo que está haciendo, por levantar la voz. Probablemente, y por eso me va a costar de repente titulares falsos o titulares que traten de desvirtuar mi nombre, pero eso es la consecuencia de tener un puesto público como el mío. Hablando de ser la piedra en el zapato, ¿quiere ser la piedra en el zapato de las empresas que incumplen al Estado? Cuénteme de ese proyecto, por favor. Bueno, qué dicha que lo menciona. Muchísimas gracias más bien, don Randall, por mencionarlo. Mire, yo te presenté un texto sustitutivo, porque tengo que decir que el proyecto lo presentó un diputado de Liberación Nacional del periodo anterior. Cuando yo empecé a analizar lo del tema de cómo hacer para que la infraestructura avance en este país, nos damos cuenta que no hay forma que se inhabilite o que se le haga una verdadera sanción a una empresa que incumpla, porque la ley es demasiado permisiva. Entonces no es culpa de que al final el Estado no haga nada, si al final la ley no está hecha para que puedan tener una sanción que realmente sea acorde al daño que se ha ocurrido. Es decir, no hay castigo. Yo puedo ir gano un contrato. Me dirían en un documento que anda dando vueltas, diría que ya la sanción está porque hay sanción pecuniaria. Bueno, pero imagínense, ¿qué pasa hoy en día? Que hoy en día la ley de contratación administrativa es de manera general. ¿Qué es lo que este proyecto pretende? Es crear un artículo adicional para que separe lo que es infraestructura vial. ¿Y cuál es la forma de inhabilitar para infraestructura vial? Porque hay en la ley de contratación habla de la inhabilitación de las empresas que contraten con el Estado, pero de manera general, pero de la forma que está hecho en lo que corresponde a constructoras o empresas que realicen contratos con el Estado en la infraestructura vial, porque recientemente me decían, ¿y por qué no todo es infraestructura, todos los incumplidos en infraestructura? Porque es que cada proyecto de ley tiene una exposición de motivos y una razón de ser. Este es solo para infraestructura vial. Y es uno de los temas que nos tiene rezagados y nos tienen el nivel, un número 126 de 137 países en el mundo de más rezago en infraestructura. Estamos como en la Copa Oro, igual. Grave. Y entonces hago un artículo adicional de cuándo una empresa puede ser inhabilitada, siempre y cuando haya una causa que no haya sido por causa que haya sido por causa atribuible al contratante, haya pasado un debido proceso y que sea grave la causa. O sea, no va a ser porque no pusiste un cono.
¿Verdad? Puede ser. Déjeme poner un ejemplo, tal vez lo logremos entender mejor. Digamos que yo fundo Randall y compañía y entonces me dedico al negocio millonario de la infraestructura vial. Y entonces me gano, vamos a ver cuál proyecto es tentador, le propongo al MOB hacer una carretera directa entre Tejar del Guarco y la rotonda de las garantías sociales. Y bueno, yo le hago esa carretera, se la hago en tanto presupuesto y listo. Me contratan, hago la carretera y resulta que a la mitad de la carretera yo calculé mal los costos o no calculé bien la cantidad de mano de obra que tenía que destinar y entonces tengo que atrasarme un año en la entrega del proyecto. Okay. Lo que pasa hoy es que me dan una multa, es una sanción pecuniaria, me hacen una multa y listo. Al siguiente mes se les ocurre otro proyecto y puedo volver a participar. Eso pasa hoy. Usted lo que quiere es que si yo incumplí por mi culpa de manera grave, entonces ya no pueda contratar con el Estado. Bueno, es que son muchísimos aristas. Ahí, digamos, me estás poniendo un caso específico. Y el proyecto lo que pretende es, si no es, o sea, que se pueda inhabilitar siempre y cuando sea una causa grave y atribuible al contratista y bajo los supuestos de las causas graves que correspondan. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces, ¿qué es lo que me dice mucha gente? Que el tema de costos a veces no es ni culpa de las constructoras, sino es culpa de la institución. Ahí no, si es culpa de la institución que calculó mal los costos y se demuestra en el debido proceso, no tiene por qué afectarte. Pero si fue que incumpliste, que viniste y esa carretera que te dieron, inicias el día 1 y el día 1 arrancás, rompes 100 metros de calle, le afectas a la comunidad, a los vecinos, y entonces tenés que empezar en otro, te llevas tu maquinaria, te llevas tu gente y te vas a empezar a otro y dejas tirada la carretera. Que eso pasa usualmente. Entonces viene la MUNI a rogarle a esa empresa que por favor termine, porque quitarle el contrato, al final tiene que empezar a volver a licitarlo, ellos pagan la sanción, si es que la pagan del contrato y se vuelven a topar a las mismas personas licitando y se lo vuelven a ganar. Entonces, esto es un círculo vicioso de infraestructura vial. Entonces, es para ese fin, para que los contratos se cumplan. Si usted no cumple un contrato, usted no puede seguir contratando con el Estado. Y simple, yo parto en la premisa que si usted firma un contrato es para cumplirlo, no buscar en la ley cómo hago para incumplir. Y como está ahora, usted puede incumplir. De todos los contratos del Estado, escogió para hacer la piedra en el zapato los más complejos y los que más intereses mueven porque son los más caros. Bueno, yo en eso siempre soy clara en que el buen pagador no le duelen prendas. Seguramente, pero quiere robarle los huevos al águila. Pero las empresas responsables no tienen por qué verse afectadas. Y para eso va a haber un debido proceso antes para poderla inhabilitar bajo las 5 causales respectivas de causa grave. Y en ello quiero ser bien contundente porque han querido desvirtuar el proceso que entonces mañana van a inhabilitar a todas. Hay un documento que circula que decía al final del documento de por qué el proyecto no debía pasar. Decía, bueno, todas las empresas del país van a ser inhabilitadas. Y yo, entonces quiere decir que está aceptando que todas incumplen. Esto no es posible. Lo que pasa es que para un observador... ¿Qué tal si una empresa incumple en los países más fuertes, ¿verdad? Que son más duros con respecto al cumplimiento de sus contratos, o bien si fuera empresa privada con empresa privada, te volverían a contratar. Jamás te volverían a contratar. Si usted y también, el proyecto también incluye que las empresas que se fusionen para evitar la inhabilitación o las multas también son también son sujetas de inhabilitación. Por ahí decían en ese mismo documento, eso no está bien porque entonces limita a las empresas en donde tiene una situación económica difícil que se unan con otra para poder salir adelante. Hacer un consorcio. Entonces, por favor, eso no tampoco lo que usted tiene un iPhone. Pretendemos. Y lo digo porque lo tiene aquí sobre la mesa. Ok, si a usted ese iPhone le hubiera fallado 3 veces, los últimos 3 iPhone que tiene, ¿seguiría usando iPhone? Jamás. Bueno, ese es el detalle, porque el Estado está obligado a seguir usando las mismas empresas si le incumplen. Pero lo que le iba a decir es que de un observador externo, ¿se acuerda ahora que le dije que a usted le gustaba ser incómoda y la piedra en el zapato para algunos grupos? Uno dice, se metió realmente en uno de los temas más complejos
que es la cantidad de plata y de intereses que se mueven en infraestructura vial. ¿Está consciente de eso? Sí, estoy consciente, pero ¿sabe qué es lo que más me molesta? Que cada vez que hay campañas o cada vez que hablan del tema de infraestructura, todo el mundo habla del rezago que tiene el país, incluso los hoy que están en el gobierno y qué han hecho para cambiarlo. Entonces, tal vez a los poderosos de eso no les sirva cambiarlo. Por eso es que hay que tomar iniciativas. Si no tomamos iniciativas, las cosas no cambian. Además de mí, alguien ya le advirtió que se estaba metiendo en un tema muy complejo. Sí, claro. Claro que sí, y yo he modificado el contrato de manera que se interprete bien, porque han tratado el proyecto, para que dejen de decir que es inconstitucional, que es que todo el mundo lo que quieren es sacar a todo el mundo del mercado. No es cierto, al contrario, lo que hace es que la gente sea más responsable y que los contratos se hagan y se terminen, y no sigan jineteando ni la maquinaria ni el dinero de los costarricenses, porque al final es tu dinero y el mío, y hoy en día tenemos un problema de inversión en Costa Rica, en donde uno de los daños más grandes o las limitantes de venir a Costa Rica es el rezago en infraestructura. ¿Por qué? Porque también nuestro diseño de carreteras está hecho como una estrella. Todo pasa al final por el centro, ¿verdad? Entonces, y además de eso le sumas que las calles que están en las comunidades que terminan las municipalidades haciendo las contrataciones, tienen un rezago pero exagerado, y te dicen que van a hacer la carretera en un año y resulta que duran 3 años, 4 años, 5 años. Pero también hay una cosa importante que dice el proyecto, porque es algo que la gente no habla, que el funcionario tiene que decirle a su superior jerárquico cuando hay incumplimiento de parte de la constructora, si no es responsable también. Porque ¿qué me he topado también que me digan? Me dice, Karina, es que el problema está más bien en los mismos funcionarios que tapan la información. O cuando, no sé, sabe que el asfalto que están poniendo no es el que habían cotizado. Y por eso después al año las carreteras hay que volverlas a asfaltar. No solo asfaltar, sino darles mantenimiento, y que entonces hubo un error por aquí, un error por allá, y los mismos funcionarios lo saben. Bueno, van a ser responsables directos también. Porque si no hacemos algo para que de verdad las empresas responsables sean las que se queden, esto va a seguir en el mismo jolgorio que está. ¿Ya la presionaron por el proyecto? Sí, claro, la presión ha sido de manera en medios de comunicación diciendo que el proyecto es inconstitucional. ¿Pero quién lo dice? Pues diferentes, en el Financiero, no recuerdo quién fue, unos abogados salieron especialistas diciendo que es inconstitucional. Y yo me pongo a investigar quiénes son los especialistas, y trabajan muchas veces para este tipo de empresas o para ¿Presiones de compañeros? De compañeros sí he tenido presiones analizando el proyecto, dando observaciones. Yo sí creo que hay observaciones que han sido totalmente aceptables y se han indicado en el proyecto, y se harán las modificaciones que sean para que ser lo más robusto y que realmente sea el proyecto aplicable. Pero como he dicho recientemente, el proyecto, yo no estoy dispuesta a quitarle los dientes, porque entonces no muerde. ¿Sabes? Claro, pero una cosa son observaciones y otras presiones. Yo entiendo que sus compañeros y compañeras le hayan podido hacer observaciones de buena fe, pero yo también sé lo inteligente que es usted y que sabe identificar cuando algo es una observación y algo es una presión. ¿A alguno le ha dicho, mira, mejor no te metas en eso? Así de manera directa no. A manera directa no, pero sí me han dicho hay que tener cuidado, hay que saber hasta dónde va a llegar este proyecto, si más bien pueda crear más daño y que entonces no sea aplicable, o bien que el proyecto no tenga las herramientas correspondientes para inhabilitar como corresponde, y más bien lo que me han dicho es que sea una herramienta que lo utilice la institución para inhabilitar a quien quiera y como quiera, como para sacarse clavos. De esa forma, por supuesto que uno lo cuestionan, y entonces será que entonces esto más bien va a ser al revés el asunto, y en lugar de hacer una gracia hago un sapo. Entonces ese tipo de presiones que luego, bueno, me hacen volver a sentarme, volver a analizarlo, y lo peor es que solo un artículo, o sea, es
una página al proyecto. Ujú. Y entonces uno lee letra por letra y le cambia la coma y le agrega, si le pones una tilde, entonces se va a interpretar diferente. Es de esas cosas que uno dice, qué frustración cuando uno quiere hacer estos cambios y no tengo el apoyo 100% y tampoco he tenido que te diga, mira, aquí está este especialista que te va a ayudar a que el proyecto salga 100% blindado. Sí he buscado, yo trabajé con un abogado que trabajaba en el sector de contratación administrativa. Ujú. Yo manejaba algunos temas de contratación y pues sí he buscado asesoría para estar segura que lo estoy haciendo de manera correcta y no, hasta el momento todo es una necesidad, no puede ser posible que sigamos siendo permisivos y yo voy a ir adelante con el proyecto y así me llame quien me llame, yo voy adelante con el proyecto y espero que mis compañeros me vayan a apoyar en unanimidad. ¿Los dueños de empresas constructoras la han presionado? Hasta el momento no he hablado, ese fue uno de los puntos, yo los recibo perfectamente, si yo soy Habíamos hablado de lobby, yo sé. Aquí. yo estoy de acuerdo que el lobby se tiene que dar, porque uno no puede, cuando es de manera, ¿verdad?, consciente y correcta, porque uno no puede tener conocimiento de todos los temas, y hay veces que necesitamos que los sectores vengan y se sienten a mi despacho para poder tener nuestros puntos o ir a las partes. Y objeciones, sí. Incluso yo una única vez llegó la Cámara de Construcción a mi despacho, después de ahí no hablamos más, sé que han buscado y están en comunicación con otros diputados, pero después de ahí a mí directamente no, a otros compañeros sí, porque me lo han dicho. Los dueños de las empresas. Sí, me lo han dicho, dueños de empresas que han llamado a compañeros que me dicen, sí, mira, no me dicen específicamente cuál, me han llamado unas constructoras, hay que revisar ese proyecto, o mira, me han llamado de la Cámara, o mira, viste la noticia que salió en tal medio, o me mandan links de noticias, y en esta semana, recientemente, es que me mandaron un documento y me dice, mira, revisa estas observaciones. Y reviso esas observaciones y resulta que por otro lado me llegan esas observaciones y por otro me llegan las mismas observaciones y yo, perdón, aquí es lo mismo, yo tengo que saber de dónde viene esto. Entonces, ¿y ya averiguó dónde viene? Bueno, uno de ellos me dijo que sí, efectivamente venía de don Otto Guevara, pero no sabían si era don Otto o era de la Cámara, pero no a mí directamente no me ha contactado. Sí me dijeron compañeros que sí ha estado contactando a otros. ¿Cuál es el ambiente de ese proyecto en la Asamblea? Hasta la semana pasada era positivo 100%. Hasta la semana Igual pasada. Necesita solo 28 positivos además suyo. Exacto. Hasta la semana pasada era positivo. Espero no tener ningún diputado que no quiera apoyar este tipo de proyectos. Doña Karine, permítame ir a una pausa comercial, a la única que vamos a hacer mientras piensa además la canción que va a pedir para despedir el programa, y regresamos con más de Matices. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Matices, por Radio Monumental. Gracias por estar con nosotros en Matices. Regresamos. Hoy está doña Karine Niño con nosotros, es diputada de Liberación Nacional, con quien hemos hablado muchísimo. Muchísimas gracias, más bien. Digo, no muchísimo, porque es el mismo tiempo que usamos siempre, pero hemos hablado de muchísimos temas, que refleja un poco lo variopinto de su legislatura. Es decir, usted se ha metido en un montón de temas que, insisto, lo que le dije antes de la pausa, en algún momento le hacen la piedra en el zapato de algunas personas, tal vez incluso de su fracción. Bueno, es que yo he llegado a la conclusión que mucho tiene que ver que yo no fui formada para hacer política. Usted es abogada.
y diputada. No se lo olvide. No, señora, lo tengo muy claro desde la última entrevista. Entonces, mi actitud o mi forma de trabajar es como cualquier ciudadano, ser frontal. Y tal vez muchas veces cuando uno es frontal y directo, pero con sustento y fundamento, chima. Y eso probablemente ha sucedido. Incluso su fracción. En mi fracción ha sido porque he sido muy directa y he sido directa y a lo interno. O sea, cuando me dicen, mira, no sé, pasó con algún tema en específico, que me dicen, sí, no pasa nada, yo te apoyo, y después me doy cuenta que no es así, soy muy frontal y directa y a veces a la gente le ¿Con quién ha tenido roces en la fracción? Tal vez roces no podría decirlo como esta dinámica roces, que me acaba de explicar. de decir las cosas directas. Ayer casualmente hablaba con mi compañera Frangie, que le tengo muchísimo aprecio, y yo le decía a Frangie que de repente a mí me ven como ¿qué? Hasta incendiaria, podría decir, y le digo, no, es que digo las cosas directas y como son. Y la ventaja que tiene cualquier persona conmigo es que yo no voy a andar por detrás, que voy a hacer de frente. Incluso le cuento que hablando de las cosas, en los temas que me he metido, en los temas internacionales, que a veces creemos que no son importantes, yo soy representante de la Asamblea Legislativa ante Parlatino. Parlatino es el parlamento de todos los parlamentos de Latinoamérica. Felicitaciones, el 15 de junio asumió como la secretaria del Parlatino. De Relaciones Interparlamentarias. Bueno, y eso le quería comentar. Es 15 de junio, ¿verdad? Estoy bien en la fecha. Sí, porque ese día fue la Asamblea. Pues muchas gracias. Costa Rica difícilmente puede acceder a uno de esos puestos porque los parlamentarios tienen carrera política y esto es un tema de coordinación con los diferentes países para poder acceder a un puesto de estos, y Costa Rica no sucede. Y yo no tenía reconocimiento ante los diputados de toda Latinoamérica para que me pudieran poner ahí. Sin embargo, llegué a la asamblea que había y creí que Costa Rica no solo debe de levantar la voz entre nuestras dos fronteras, sino tiene que estar al tanto de lo que está pasando en el resto del mundo y volver a tener una bandera y ser reconocido a nivel internacional, porque en las diferentes reuniones que he sostenido con políticos internacionales se sorprenden en donde Costa Rica siempre había tenido una posición fuerte, con posturas contundentes. En los últimos años incluso ni siquiera hemos accesado o solicitado espacios de puestos de importancia a nivel internacional. Entonces, yo llego a la última asamblea y dije, voy a proponer mi nombre, aunque ya sabía que ya estaban acordados ciertos de los puestos. Bueno, hablo con el presidente de la asamblea y le comento lo que pretendía hacer. Me dijo que adelante, que no era fácil, pero que sí se podía. Y ojalá le saliera. Sí. Bueno, ya al final yo llevaba un solo voto. Cada país tiene derecho a 12 votos. Cuando llegué allá y vi que habían algunos compañeros que estaban en unas comisiones, pues también ellos se inscribieron, pero Costa Rica iba con un solo voto y era todo Latinoamérica. Fíjese que cuando los parlamentarios, la mesa directiva, llaman a algunos exdiputados en Costa Rica para que le den referencias mías. Y me cuentan después, porque, bueno, efectivamente por aclamación decidieron cederme un espacio. El Caribe, que era el que se había acordado que tuviera ese espacio, dio el espacio para que yo lo asumiera. Y cuando llaman a un exdiputado de la Asamblea Legislativa, el periodo anterior, para que le dé referencias mías, la referencia que dio es, con Karine tiene seguridad que ella va de frente. Y bueno, justamente lo que uno construye luego recibe sus frutos. Felicitaciones de nuevo, pero permítame hacer 3 paréntesis y apuntes que dejé pendientes. Uno, cuando le dije que era abogada y me recordó que también diputada, es porque en la última entrevista, para que la gente me entienda, la última entrevista que fue sobre cooperativas, que fue una entrevista muy intensa, en esa entrevista yo en algún momento, intentando bajar la presión de la entrevista, le dije, bueno, usted es más abogada que diputada, y a doña Karine no le gustó para nada. Yo saltó, Sí, y todavía salta cada vez que conversamos de algo.
salta respecto a ese tema. Esa fue la risa entre usted muy abogada. Lo otro, me parece interesantísimo el Parlatino, pero no me respondió si había tenido o no roces con algún compañero. Bueno, sí te respondí porque entonces lo que te No, dije, me respondió lo que usted quiso, pero no lo que yo le pregunté. no, porque es diferente. pero al final es lo que yo creo que es lo correcto. Y como yo entiendo la pregunta, si he tenido roces, como usted lo menciona, pero yo lo manejo de manera directa. He tenido roces de cómo manejar los temas ante la población. Sí, lo he tenido roces con doña Franji, pero los hemos conversado y las dos hemos salido fuertes y digamos y respetándonos mutuamente. Tal vez he conversado de algunos temas que no me parecen con algunos otros compañeros, incluso fuera de mi bancada, con Pablo Heriberto. He tenido muchísimas discrepancias, pero al final salimos fuertes porque yo creo que eso es lo principal que tenemos que hacer los diputados, decirnos las cosas de manera directa, pero con respeto. O sea, eso sí es Pareciera principal. que la fracción tiende a tener diferencias con doña Franji, ¿no le parece? No, yo creo que no es que haya diferencias con ella. Es como la fracción y doña Franji. No, porque yo creo que esa es la percepción que en general la gente tiene. Yo Claro, creo pero es que a veces las percepciones se vuelven reales. no en este caso. ¿Por qué? Porque el Franji tiene sus posiciones y se respetan, pero también hemos llegado a consensos o a temas en donde se ponen los puntos de vista, que es lo que más le conviene al país, lo que sea más responsable, y al final vos haces tus votaciones como te parezcan. Estando ahí, si ella ha votado en favor o en contra, que no necesariamente es lo que la mayoría va, es ella como diputada puede tomar sus decisiones propias, y en eso nosotros hemos sido respetuosos. Claro, pero es que uno desde afuera... Igualmente yo he tomado mis decisiones propias y recientemente he pasado como en 3 o 4 temas, pero tal vez pero es porque tiene lo que ver ves con el tono, doña Karine, porque doña Franji, vamos a ver, hay 3 figuras en Liberación Nacional en la fracción que claramente son presidenciables o se ven a sí mismos presidenciables. Okay, don Carlos Ricardo Benavides, indudablemente, don Roberto Thompson, indudablemente, y durante los últimos meses doña Franji Nicolás, que se ve a ella misma presidenciable, es la percepción que tengo yo y las personas con las que he hablado. Entonces, en algún momento, esos egos juegan, sin duda alguna. ¿Cómo hace el partido para controlar los egos? Bueno, que don Roberto se levante el 1 de mayo y proponga a don Carlos Ricardo de presidente de la Asamblea Legislativa, y boom, ahí es decir, señores, pusimos todos abajo el ego, aquí está esto. Pero en algunas posiciones políticas, así como usted las tiene, pero creo que la motivación es diferente, tengo el criterio de que a veces la fracción cree que doña Franji tiene esas posiciones para sobresalir con el fin de conseguir apoyo popular de una posible candidatura. Yo creo que aquí hay que dividirlo. ¿Qué le preguntaría? Pero no ha podido venir. Yo aquí lo dividiría en dos áreas. Uno es la posición de nosotros como fracción, que como partido y como fracción tiene su posición, y otra es cómo cada diputado maneja su forma de comunicar. Y así es en las familias, así son los seres humanos, y aquí lo que queda es que cada quien de respetar y conocer a las personas tas cuales son, pero tal vez no podemos pretender que todos seamos exactamente iguales. Y así como usted menciona a doña Franji, otros mencionan mis posturas o usted mismo. Usted es incendiaria, usted, así es como le dicen. A veces me han dicho que soy incendiaria. Sí, lo sé. Lo sé, sí. Sé que le han dicho. Usted me ha dicho. No. Sé que le han dicho que es incendiaria, no que es incendiaria. Pero tal vez incendiaria lo veo desde el punto de vista positivo, porque al final hace bulla, pero nadie puede decir que ninguna de mis posturas es irresponsable o que he tenido actitudes negativas para propuestas positivas que van en beneficio del país. Y cuando tengo que reclamar, lo he reclamado y lo reclamaré siempre. Por eso le dije que el tono era diferente. Muchas gracias. Entonces. Pero ya que tiene tantos papeles además en la Asamblea Legislativa, permítame hablar unos minutos con la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales. ¿Qué le parece el canciller? Que ha estado muy tranquilo. ¿Inactivo? Muy pausado. Ok, ¿ha hecho algo el canciller? Honestamente yo esperaba más. Esa es una realidad. Es una persona con un excelente currículum. Sin duda, eso es innegable. Es un gran profesional. Pero en el tema de la Cancillería
que además es el ministerio más cuestionado, me ha quedado viendo muchísimo. Y ve que la reforma de los estatutos, incluso hasta el presidente de la República hace mención como propio en el informe del 1 de mayo. Ujú. Eso es una realidad que se ha venido conversando desde hace años, y todo este proceso no hemos visto ningún cambio. Claro, pero es muy interesante ver al Manuel Ventura, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un Manuel Ventura consultor en el tema de Venezuela, por ejemplo, que es súper activo, muy agresivo, muy protagonista, verlo en un papel tan pausado, usando su adjetivo, como el que ha ocupado en la Cancillería de la República. Realmente la Cancillería no existe. Pareciera en términos políticos que el canciller tampoco. Sí, ha sido una falta de interés. Incluso yo fui bastante directa con la posición que tuvo el Grupo de Lima, y además no haber ido el canciller a una reunión tan importante. Debía haber mandado un ministro consejero que estaba en Colombia. Uh-huh. Eso no se vio bien a nivel de imagen internacional. Eso no son posturas correctas. Yo sí lo veo que ha estado flojo. Y bueno, pero eso usted me lo matiza, eso es lo que como estamos en matices, sí, entonces hay que matizar. Pero es que no, eso es lo que, si me lo permite, no me deja satisfecho de su respuesta. Uh-huh. Que eso es, yo le digo, si no ha hecho nada, y usted me dice, tranquilo, pausado, usted me matiza eso. Después me dice, bueno, es que no ha hecho tanto. Bueno, es que no ha hecho nada. No ha hecho nada, doña Karine. Es que es una forma de decirlo, yo por respeto, porque sus razones tendrá el presidente pero ver, pues, no de le poner una persona a nadie, pero es muy crítica. De una persona como... Yo lo admiro muchísimo, don Manuel, pero no ha hecho nada. Como don Manuel, sí, y he sido directa, y he tenido reuniones con ellos de manera reiterada. Incluso hasta pedí que hubiera un enlace de Cancillería con la Comisión de Relaciones Internacionales. He presionado con el tema de la reforma de los estatutos. Se hicieron 2 mesas de trabajo, 3 mesas donde invitaron a mi despacho. Sigo esperando el supuesto documento que desde hace 7 meses me dijeron que me iban a presentar para mejorar mi propuesta. Tenga calma, las impresoras de la Cancillería son de las de antes, de cinta. Sí. No, y la justificación que ponen, que no hay presupuesto para todo. No han ido el tema de los nombramientos políticos, porque termina siendo, aunque sean personas internas, hay demasiados cuestionamientos, y no veo que tenga una salida la situación de la Cancillería. Yo esperaba muchísimo más de don Manuel, con toda honestidad. Creo que le falta más contundencia. Es más fácil agregar un requisito para los embajadores de haber sido exministros del PAC. ¿Le parece? Pareciera que sí. Pero yo sí quiero ser bien sincera con estos temas. Yo nunca me he posicionado de manera irresponsable con lo que, aunque no se vea bien, legalmente está bien. Yo nunca critiqué lo legalmente, o sea, de manera legal, los puestos de los embajadores como jefes de misión, porque la Constitución se lo permite. Así uno diga, no eran las personas idóneas, pero pueden hacerlo. Yo critiqué y he criticado los nombramientos que se hicieron no conforme a derecho. Y 2, lo que he criticado últimamente es que los concursos están siendo a dedo para al final poner a quien querés. Y si se te meten a concursar 3 que no quiero, entonces lo mando a una embajada, lo mando a otro, lo mando aquí para al final poner el que yo quiero. Entonces al final termina uno desmotivándose porque no se ve una solución. Y por ello aquí yo lo que estoy es abogando para que ya llegue la reforma. Bueno, me dicen que ya esta semana se asigna mi comisión, la reforma de los estatutos, y vamos a hacer una subcomisión ampliada para poder darle celeridad a este tema, sentar en la mesa a todos los que se tengan que sentar y sacar esta reforma cuanto antes. Ya no podemos seguir esperando. Ya esto de seguir esperando, y además, como ha sucedido recientemente, que lo hemos visto en diferentes discursos, seguir echándole la culpa para atrás, que tenemos de estar resolviendo problemas de hace años
con 6 años que no se han resuelto. Espero que en este periodo de esta reelección que me dieron gracias a mis compañeros de presidenta de la comisión, podamos sacar esta reforma cuanto antes. Una comisión que, por cierto, ha brillado muy poco antes. Pero no es un tema de la comisión, es un tema también de las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que querés hacer con la comisión? Creo que el tema internacional es un tema de muchísima trascendencia. Pero normalmente la comisión que sobra había sido la comisión que sobra. Hay dos temas. Uno, se la pelean porque creen que en la comisión que se viaja. Y quiero aprovechar este espacio para aclarar. Ningún viaje pasa por la comisión de internacionales. Es directamente el directorio. Ninguno. Okay. Entonces, esa mala percepción se creó. Cuando se dan cuenta que no es así, es una comisión que lo que tiene es que es una comisión muy técnica, porque en la comisión de internacionales lo que se hace son aprobar temas que tengan que ver con derecho internacional, los tratados, convenios, acuerdos entre organizaciones, en sí, muchísimos temas de derecho marítimo, o sea, son temas muy, muy técnicos. Entonces, al final no son temas que sean candentes para que salgan exactamente, para que salgan a la ciudadanía. Pero en esto yo desde que llegué agarré y verifiqué qué era lo que estaba en la comisión, que estaba ahí en el pantano legislativo, como digo yo. Hemos limpiado todo lo pendiente y viejo que estaba ahí sin sacar, actualizar varios acuerdos y bueno, la reforma a los estatutos, que es una realidad que desde 1965 no hacen nada. Pero eso es muy curioso, ¿no le parece? En cualquier otro país, el presidente de la comisión o presidenta de la Comisión de Internacionales del Congreso le dice al secretario de Estado o al canciller que no ha hecho nada y sería el titular mañana de todos los medios de comunicación. Aquí no. Pero aquí no pasa. Aquí no pasa. Yo creo que la gente o los mismos medios de comunicación se aburrieron. No, yo me estoy poniendo la soga al cuello porque estoy diciendo aquí no pasa y me refiero a los medios de comunicación en Costa Rica. No, es que es una realidad, y si pudieran hacer un estudio de quiénes son los representantes de nuestro país a nivel internacional, no estamos teniendo el posicionamiento que se tenía. Y voy a decir que se tenía, porque Costa Rica tenía un reconocimiento a nivel internacional. Así hubiera muchísimas críticas que había que resolverlas, y bueno, lo criticaste, pero llegaste al gobierno y no hiciste nada para resolver los temas. La gente tiene que entender, o los partidos que estén de gobierno, los gobernantes tienen que entender que el tema internacional es uno de los temas trascendentales de cualquier país, y sobre todo un país como el nuestro, que dependemos de turismo, de nuestro reconocimiento internacional, entre otras. Hablemos de otro de sus proyectos. ¿Cuántos minutos nos quedan, Víctor? Nos quedan 10 minutos. Uf, ¿cómo se va el tiempo? Sí. Capital Semilla. Bueno, una de mis primeras luchas, porque eso es uno de los temas principales con los que yo he sido consecuente, es el de apoyar a los emprendedores. ¿Y por qué apoyar a los emprendedores? Bueno, porque yo he sido emprendedora y me identifico en sus frustraciones, en las causas, en todas las, pues, ¿cómo decirlo?, las zancadillas que uno tiene en el camino. Y uno de los proyectos que se aprobó recientemente es el de Capital Semilla. Pero antes de Capital Semilla también hice un análisis de que había en el plenario y nos dimos cuenta que estaba Consorcio Pymes, que era un proyecto que había presentado desde el Ejecutivo doña Laura Chinchilla y que no se le había dado seguimiento. Y esto ayuda al sector de emprendimiento y a las pymes para que se unan varias empresas y puedan crear un consorcio y puedan competir con las grandes para tener beneficios a nivel de exportaciones y otras más. Bueno, entonces vino Consorcio Pymes, vino el sistema Banca para el Desarrollo, la reforma del sistema para Banca para el Desarrollo, que además de hablarle 1.300 millones a la banca para pasar de un fideicomiso a un fondo, en ese mismo proyecto logramos dejar un presupuesto para que existieran fondos para capital semilla y capital de riesgo. Y lo último es la ley de capital semilla y capital de riesgo, que tenía todo un proceso para poder llegar a esta ley, en donde hay un porcentaje de aproximadamente 3.500 millones que van a estar disponibles para proyectos de iniciar un negocio hasta capital de riesgo para ya los emprendimientos que tengan un gran potencial.
y que no tengan cómo conseguir presupuesto. Hoy en día usted quiere pedir usted es un emprendedor y tiene una super idea y ya lo ha ido caminando y necesita fondos, usted tiene que tener una hipoteca. Una casa para hacer una hipoteca. Una casa libre para hacer una hipoteca. Para hacer una hipoteca. Y se quedó en la idea. Entonces termina incluso este mismo proyecto le crea un marco regulatorio a la Bolsa Nacional de Valores para que puedan la bolsa también ser parte fue un instrumento para ser avales a través de los fondos de capital de riesgo. Entonces, esto sí está muy enfocado en este último punto que le acabo de decir, emprendimientos que sean dinámicos e innovadores, pero Costa Rica tiene muchísimos emprendedores con miles de capacidades. En todo este proceso me he dado cuenta que la mayoría de las empresas hace mención a que Costa Rica tiene excelente capital humano, pero que Costa Rica, que además el Doing Business también lo menciona, pero que Costa Rica uno de los grandes problemas es que no hay capital de riesgo y segundo, y el más importante, que la gente le da miedo a lanzarse. Entonces, es crear marcos regulatorios a que estos emprendimientos tecnológicos, innovadores, dinámicos y inviertan, porque una cosa es el de riesgo y otra cosa es el de semilla, aunque están en el mismo proyecto, puedan tener fondos para investigar sobre su proyecto, que es Capital Semilla. Y esto de la mano con las incubadoras. Hoy vemos incubadoras que han sido exitosas, pero al mismo tiempo nos han demostrado que no es un proceso fácil. Como el tema de Auge. Auge ha sido una de las incubadoras más exitosas, pero ha tenido todo un proceso para poder hoy tener algunos emprendimientos que son generadores de empleo. Y aquí me enlazo con el tema de empleo, porque una de las cosas que más cólera me da de este gobierno es que no viniera, y que me enoja, es que de la mano con la reforma fiscal no vinieran trabajando una agenda económica. Y lo que es... Claro, ahí está la reactivación económica. ¿Cuál? Esa es la conclusión a la que quería llegar. Realmente la reactivación económica del gobierno es algo muy intangible, digamos, discursivo, del que vemos muy poco hasta este mes, donde ellos señalan que la reactivación pasa por la generación de empleo. Pero, de hecho, mi siguiente pregunta... Y ahora que dice generación de empleo, es increíble que se atribuyan generar empleo, que el gobierno está generando empleo, cuando son empleos de transnacionales que ya están en Costa Rica, que ya están generando empleo, y además transnacionales que vienen gracias al Tratado de Libre Comercio, que el mismo PAC se oponía, que fue el mayor opositor. Pero eso generación de empleo es nuevo, trayendo empresas nuevas, generando políticas que ayuden a que haya más activación a nivel interno. Y aquí, con el tema de los emprendedores, voy a enfocarme o a recordar que lo que hablamos al inicio, cuando él me hablaba que si había indiferencia o era mezquino el presidente. Sí. He hecho 2 controles políticos haciendo mención a lo que tiraron con bombos y platillos iniciando el gobierno, porque hace 3 años, cuando el actual presidente era ministro de Trabajo, junto con la Caja y el MEIC, se habían comprometido en hacer un protocolo para que los emprendedores tuvieran un nivel escalonado para inscribirse en la Caja, y firmó un decreto iniciando su periodo, y no está hecho. Y la Caja lo que te dice, estamos analizando porque el reglamento todavía no está consensuado o no está listo. He hecho 2 controles políticos y no sucede nada. Entonces, vos me decías hace un ratito, bueno, ¿cuál es la reactivación económica? La reactivación económica son decisiones día a día, depende de la coyuntura en la que estemos. Claro, porque de hecho usted se me adelantó la pregunta, porque la pregunta era que si en el momento en el que ahora sí es el mes de la reactivación económica, nadie se le ha acercado a decirle, doña Karine, vamos a apoyar este proyecto porque nos parece espectacular. Con todos los proyectos que tienen que ver con emprendedores. Porque con emprendedores, con Capital Semilla, porque es parte de reactivación económica. Por eso no ha llegado el gobierno a decirle, le apoyamos, listo, ya nos hizo el trabajo, vamos. No ha llegado el proyecto, no ha llegado el gobierno que lo diga, pero tampoco lo han comunicado externamente para que la gente también tenga acceso a esos fondos, o incluso buscar
cuáles son las empresas que podrían verse beneficiadas y podría ayudar a la activación económica del país. Y el punto número 3, cuando me hablaba de emprendimiento, que me hablaste de Capital Semilla y por ahí mencioné el tema de emprendimiento, el tema de empleo, es el tema de devolverle a la política el rostro humano, que lo mencioné anteriormente. Y desde ahí he salido a hablar con las comunidades para ver cuáles son las necesidades que han tenido las comunidades para poder ir de la mano con cada una de ellas y ayudarlos con las instituciones desde mi curul. Antes de que Víctor me siga haciendo caras, que nos queda como un minuto al aire, un día eso estaba analizando, porque me preocupa mucho, qué beneficios le podría dar el Estado a los emprendedores que no necesariamente pase por temas económicos. Y no sé, en otros países, por ejemplo, si usted es un emprendedor y logra darle trabajo en algún momento a 2 personas, ¿verdad? Entonces resulta que las universidades estatales le pueden permitir matricularse en un posgrado gratis, porque si usted le da trabajo a 2 personas, tiene un posgrado en la Universidad de Costa Rica. Porque si usted lleva, no sé, en su vida ha llevado administración de empresas o tecnologías de la información y usted tiene una empresa dedicada a eso, entonces, si usted le da trabajo a 2, tiene la matrícula gratis en el posgrado, usted va, lo saca digamos, son beneficios que no le cuestan nada al país, pues ya está el FES ahí, o sea, es decir, el mismo posgrado existe con 20 o con 40 estudiantes y que podría también navegarse por ahí a ver si les podemos dar un apoyo de ese tipo. Bueno, es que esas son políticas que debe de determinar el Ejecutivo. Y para eso tienen las diferentes, como cuando en una empresa usted piensa a quién voy a poner en este puesto, en este otro, y que trabaje un proyecto, una coyuntura para poderlo mejorar. En el Ejecutivo, esas son políticas públicas que debe de aplicar el Ejecutivo, incluso puede hasta verificar qué ha hecho Uruguay, qué ha hecho Colombia, qué ha hecho, bueno, miles de países, no voy a decir Israel porque obviamente papas con chayotes, pero países incluso de la misma región para poder reactivar su economía y darle apoyo, que muchos de ellas han sido basados en los emprendimientos internos del país, porque además es una buena forma de distribución de la riqueza, porque lo está dejando a los costarricenses y a las nuevas generaciones para poder levantar a Costa Rica. Son tantísimos temas que quisiera abordar con vos y por supuesto que espero que me invites en otro momento, porque sí, esos son uno de los puntos que más me enoja de la forma en que se ha venido manejando las decisiones de este país, que vamos día a día con cuáles, dependiendo de la coyuntura. Podríamos hacer un foro sobre generación de empleo y reactivación económica, un día de estos, si lo planteamos con más sectores para compartir aún más. Doña Karine, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, más bien. ¿Con cuál canción quiere despedirse de Matices? Bueno, ahora venía, cuando me dijiste con cuál canciones, y que no nos dio tiempo de hablar, porque te hablé un poco del tema del rostro humano, porque como madre y por mi forma de ser y cómo hablo y cómo he caminado en mi vida, de lo que más me preocupa son las nuevas generaciones y los jóvenes y los niños. Y una de las canciones que me llama mucho la atención por el significado que trae, pero cuando uno ve el video es aún más fuerte porque las cojo, se llama Cuídame. ¿De quién? De Jorge Drexler. De Jorge Drexler. La primera vez que vino con nosotros pidió también Jorge Drexler. ¿Recuerda? No recuerdo cuál fue la que pidió la primera vez. Pero pidió una de Drexler, así que no importa. Cuídame, no me acuerdo. Voy a buscar el archivo. Pero pidió una, es que me acordé porque es la única persona que ha pedido. Yo creo que pedí una que pedí Abril, porque era el mes de mi cumpleaños. De mal país, sí. Bueno, ¿ves? Está ¿no? bien. Quién sabe quién fue, pero no fui yo. Cortemos esa parte. No, mentira. Está bien. Gracias por venir. Cuídame, de Jorge Drexler. Hasta luego y feliz tarde. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia
que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo